Muy buenos días, feliz sábado, esperamos que estén muy bien y que hayan disfrutado también la lección de escuela sabática de esta semana, que pues estuvo muy interesante. Bienvenidos, nosotros aquí estamos desde el mejor lugar del mundo, Lindavista, la Universidad Lindavista, y mandamos saludos a todos los que nos miran y a los que nos escuchan de diferentes partes. Gracias por estar con nosotros. Esta semana tuvimos una lección de escuela sabática muy interesante, fue pasajes contradictorios. Parece como que estuvo enfocada en lo que dice el apóstol Pedro. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que vamos a estar preparados para presentar esa defensa. Para el repaso de nuestra lección, esta mañana tenemos dos invitados especiales. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros, Pastor Rudy y Darío. Le voy a pedir que se presenten. Darío, por favor. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Darío Cruz Martínez y soy estudiante del 7º semestre de la carrera en Teología. Bienvenido, Darío. Nos da mucho gusto que estés aquí. Esa visión fresca de alguien que está estudiando apenas la palabra del Señor. Doctor Rudy. Muy buenos días, hermanos. Me da gusto saludarles a la distancia y estamos contentos de colaborar con ustedes. Mi nombre es Rudy Sánchez García y soy maestro en la Escuela de Teología. Un gusto tener con nosotros al doctor Rudy y sabemos que también sus aportaciones pues, nos ayudarán a aclarar o a puntualizar en algunas cosas que hemos estado estudiando en la lección de escuela sabática. Muy bien, vamos a orar ahí, como estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, dar el repaso de la lección que hemos estudiado durante la semana. Permite que podamos recordar lo que aprendimos, Señor, y que también podamos transmitir conocimientos, apoyo a nuestros hermanos, Señor, y que todos juntos podamos seguir aprendiendo de tu palabra, reforzando esos conocimientos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto clave. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras fue algo que estuvimos haciendo durante esta semana. Y varios textos han sido utilizados para hablar desde otra perspectiva de la naturaleza del ser humano y de la muerte. La mayoría de estos textos no tendrían problemas si nosotros consideramos todo lo que hemos estudiado ya en la lección de escuela sabática en lo que va del trimestre. Y sin embargo, hay personas que miran estos textos desde una perspectiva dualista, desde la idea de que el ser humano sigue viviendo de alguna forma después de la muerte. Y eso nos crea pues algunos desafíos. Debemos estar listos para poder ver cómo encajan estas citas bíblicas que son controversiales con lo que la Biblia dice en general en torno al estado de los muertos, a la muerte misma y a la resurrección. Y una de las primeras citas es la de la parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16. ¿Hay alguna clave, hay algunas claves que nos ayuden a interpretar esta parábola? La parábola habla de dos personas que se relacionaron en vida y que según la parábola siguen relacionándose después en muerte. ¿Hay alguna clave para poder interpretarla de manera adecuada? Realmente sí, pastor. Ahí nos presenta la lección por lo menos algunas claves que podemos nosotros utilizar para entender esta parábola. Y la primera que quiero resaltar es que realmente el problema viene porque las personas o los estudiosos la toman como algo literal, cuando lo que presenta no debería de ser así, sino algo simbólico. Y además de ello podemos ver que si nosotros tomamos todo literalmente lo que dice la parábola, estaríamos cayendo en contradicciones teológicas, cosas que la Biblia nos enseña, pero que a la vez si nosotros tomamos literalmente lo de la parábola, pues iría en contra de la Biblia. Está el caso de lo que se nos presenta en Lucas 16, 23 al 31. Si esto fuera literal, entonces las personas que están en el cielo podrían ver lo que está pasando en el infierno, como lo dice la parábola, y una madre nos presenta el ejemplo de una madre que estuviera viendo que alguno de sus hijos se perdió, está en el infierno, está sufriendo,
y no sería un gozo en el cielo como lo presenta Apocalipsis en el capítulo 21. Así que el cielo no sería algo agradable porque estamos contemplando por la eternidad a nuestros seres queridos sufriendo. Sí, así es. Lo que estás mencionando, Darío, es de que el contexto teológico general de la Biblia debería de ser el marco para interpretar esta parábola específica. Así es. Y esa es una clave para cualquier otro texto difícil, supongo, ¿verdad? Exacto. La Biblia misma nos ayuda a contestar los problemas que se pueden encontrar. Podemos utilizar esa palabra, problema, porque en realidad no es un problema, porque la misma Biblia nos da la respuesta a esos temas. Correcto. Otra de las palabras claves es los términos corporales, o podríamos llamar los términos antropológicos, ¿verdad? Se habla de ojos, que el rico alzó los ojos y miró. Luego él pide que Lázaro pues moje con su dedo y en algo de agua para calmar el dolor que está teniendo allá en el infierno porque está siendo atormentado, y luego dice la lengua. Entonces, tú mencionaste el asunto del dualismo, que es la idea de que el espíritu se separa del cuerpo y queda como algo desencarnado. Desencarnado significa que no tiene carne, no tiene hueso, no tiene ojos. Pero, o sea, ¿cómo aquí en la parábola se ve eso? Ahora, quiero leer lo que Jesús mismo interpreta, hablando de que la misma Biblia nos ayuda a interpretar. Muy bien. Recordamos lo que le dijo Jesús a Tomás después de la resurrección. Mirad mis manos y mis pies. Estoy leyendo en San Lucas capítulo 24, San Lucas capítulo 24, versículo 39. Tomás tenía dudas en relación si Jesús había resucitado, entonces no creían que fuese él que tuviese un cuerpo, pero dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, este es un versículo fundamental, porque se supone que el espíritu no tiene partes corpóreas. Quiere decir que si yo fuera dualista, si yo creo en la inmortalidad del alma, esta parábola me trae conflictos también, porque yo tendría que explicar cómo un espíritu tiene lengua, tiene dedos. Así es. O sea, este texto de Jesús, vamos a decir que echa por los suelos la teoría de que somos dualistas. O sea, que el espíritu se separa y anda ahí volando. Entonces, aunque anda volando, tiene conciencia. Pero ¿cómo es eso? O sea, la Biblia no enseña que somos duales, sino somos una unidad. Y entonces, ¿cuál fue la razón por la que Jesús contó la parábola? ¿Qué quería enseñar? Pues podemos comprender a través de lo que se nos enseñó en la lección que hay por lo menos 3 razones por la cual Jesús nos dio esta parábola. Y la primera, podemos encontrar que no importa el estatus que tengamos dentro de la sociedad, algunos con un poco más de dinero, otros con menos, pero para todos está la salvación. Y todos tenemos la oportunidad de tener esa salvación mediante Cristo Jesús. Lo segundo es que el destino eterno de nosotros como personas, desde aquí se decide. Nosotros tomamos la decisión de si aceptar a Jesús o no aceptarlo en nuestras vidas. Porque cuando llega la muerte, como ya lo hemos visto o como nos enseñan las Escrituras, ya no hay nada más que hacer. Ya ahí es donde se acaba la gracia para las personas. Entonces es aquí donde nosotros debemos decidir si realmente aceptamos a Jesús o no en nuestras vidas. Yo creo que el pastor Rudy puede... Ahí en la parte final del día viernes, el Enrique de White tiene una cita. Ella dice que la parábola de Rico y Lázaro enseña que es en esta vida que nosotros tenemos la oportunidad para la salvación. No hay un tiempo de gracia después de la muerte. Ok. Yo creo que es buena enseñanza. Y de hecho la parábola también menciona específicamente que la palabra de Dios es la base para que nosotros decidamos lo que es bueno, lo que es malo y lo que es asuntos de la salvación. Y si menciona a Moisés y los profetas, ¿no? Y si tenemos la Biblia y no la tomamos en cuenta, pues no tomamos en cuenta ninguna otra cosa, aunque fuera sobrenatural. Como dice, aunque los muertos pudieran volver, no habría ningún aporte porque tenemos completamente la palabra de Dios. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Mencionaste lo de la muerte, es que aunque los muertos resuciten, ¿verdad? Los muertos resucitan. Estábamos comentando un poquito antes de que comenzase la grabación y se me ocurre a mí como una probabilidad
¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Jesús resucitó a Lázaro? Es más, después que Jesús hizo eso, el mismo evangelista Juan dice que querían matar a Lázaro. O sea, los dirigentes, los que eran celosos de Jesús, no creían en Jesús. Aparte de eso, querían completamente eliminar la evidencia sobre la resurrección. Entonces, o sea, es cierto lo que dice la parábola, o sea, que si alguien se levanta de los muertos, no es garantía de que alguien va a creer. Alguien rechaza la palabra de Dios, como consecuencia rechaza a Cristo, y entonces rechaza, aún si alguien viniera de los muertos, como en el caso de Lázaro que resucitó, no importa lo que Lázaro dijera o hiciera o la evidencia que fuera su misma resurrección, para ellos es nula y hasta querían volver a matar a Lázaro. Bueno, vamos a ir a otras partes de la lección porque tenemos mucha riqueza todavía en la otra parte que nos queda. La otra es una expresión. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, a uno de los ladrones le dice una expresión que las Biblias normalmente traducen como: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Realmente qué fue lo que Jesús le prometió al ladrón en la cruz? Estamos ya, para los que nos están siguiendo con su lección de escuela sabática en mano, en la parte del lunes. ¿Qué fue lo que prometió realmente Jesús allí? Cuando nosotros leemos este versículo, pareciera que nos da a entender que en ese mismo momento Jesús iba a llevar a este ladrón de la cruz al cielo, por la forma en que se traduce, pero debemos tomar en cuenta que al escudriñar un poquito más en los idiomas originales, en el griego en este caso, podemos tener un conocimiento más amplio sobre este pasaje. Y aquí el problema lo podemos encontrar que es en la palabra hoy. ¿Con qué palabra está ligada? ¿Cuál es la que debemos de ligarla a esta palabra? Y nos explicaba, ¿no?, que hay en una expresión idiomática que el apóstol Lucas utiliza en sus escrituras, en sus escritos, referente a esta palabra. Y muchas veces esta palabra de hoy la liga con una anterior a la que escribió, a esta palabra que sería semerón. Entonces, en por lo menos 14 de las apariciones de semerón en Lucas y Hechos, esta palabra se une con la palabra decir que aparece en griego. Lo que nosotros podemos entender que también en esta expresión del apóstol Lucas, estaba diciendo, o podemos entender una mejor traducción, que Jesús le estaba diciendo al ladrón en la cruz: de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así, si nosotros damos una mejor traducción de este texto, en ese mismo momento en la cruz, Jesús le está diciendo: hoy puedes tener la seguridad que cuando yo regrese por segunda vez, vas a ir conmigo al cielo. Es decir, es como que una costumbre de Lucas, cuando usa la palabra hoy, relacionarla con el verbo previo. Así es. Hoy. Y entonces ya lo demás. Y eso nos da la garantía de que aquí podría estar diciendo exactamente lo mismo, ¿no? De cierto te digo hoy. Sí, pastor. Sí, aparte de esa cuestión gramatical, también está lo que se menciona en relación a la enseñanza. ¿Qué pasa con los muertos si realmente sigue viviendo? Porque ese es el punto. Ahora, ¿realmente Jesús fue al paraíso ese viernes? Sería una buena pregunta, ¿verdad? O sea, realmente, la pregunta sería, hermanos, ¿realmente Jesús, ese día viernes que murió, fue al paraíso, o sea, fue al cielo? Bueno, la evidencia en el Nuevo Testamento, que aquí nos provee también la escuela sabática, dice que no. En San Juan 20:17, el domingo de la resurrección, Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Así que si tomamos textualmente lo que dice hoy, o sea, que ese día viernes Jesús estaría en el paraíso, Juan 20:17 niega eso. Jesús no fue. Y con todas las palabras, las promesas de Jesús también, ¿no? Que les dice que cuando Él venga nos llevará con Él al cielo, que cuando Él venga recibiremos la recompensa, iremos al cielo en la segunda venida, pues todo eso quedaría nulo. Mis hermanos, eso es algo muy bonito. A mí me gustó mucho porque este pasaje normalmente se entiende desde la perspectiva del griego. Para los que les gustaría saber un poquito más sobre esto,
Cuando el griego originalmente se escribió, los que escribieron en griego, en esa época no existían los signos de puntuación como los entendemos ahora, comas, puntos. El que aparece en ese versículo, que fue adherido pues porque se necesitaba darle un sentido en español, pero no aparece en griego. Y entonces cuando la gente ve que no aparecen esos signos de puntuación, a la hora de traducirlo al español había que entender cómo, ¿no? Y los que lo traducen creen que las personas viven después de la muerte y pues lo traducen así. Pero para alguien que no tenga este acceso al griego, a los idiomas originales, me gusta eso, cómo a lo largo de la misma historia se va respondiendo la pregunta. Vemos que Jesús no subió al Padre, que le dice a María no me toques porque no he subido y sube posteriormente. Entonces, sí, creo que es accesible la verdad para cualquier lector de la Biblia, independientemente si puede acceder al idioma original o no puede acceder al idioma original. Dios es maravilloso y nos da la verdad, pues a pesar de que no podamos tener acceso a estos idiomas, recursos que son pues propios para ustedes, ¿no? Estudiantes de teología, doctores en teología. Vamos a ir un poquito más adelante. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo usa una expresión también que ha sido malentendida. Dice Pablo que le gustaría partir y estar con Cristo. Partir como si fuera el momento de la muerte, el momento en que él va a estar con Cristo. Si partir significa morir, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? El momento de la muerte es el momento cuando uno se presenta delante del Señor, como si se desencarnara el Espíritu y se presentara delante del Señor. ¿O cuál es el mensaje de lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 23? Fíjese, pastor, que como ahorita lo acabamos de mencionar en la respuesta anterior, en la pregunta anterior, las mismas escrituras nos dan la respuesta a esos pasajes complicados. Y también aquí el apóstol Pablo tenemos que ligarlo con lo demás que él nos dice a través de sus cartas. Y es aquí donde tenemos un texto clave que la lección también nos proporciona en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Okay. Donde el apóstol Pablo, si realmente en el de Filipenses 1:23 nos dijera que al morir él iba a presentarse ante el Señor, entonces estaría en controversia con lo que dijo en este pasaje de 2 de Timoteo 4:8, donde dice: por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que el apóstol Pablo realmente, al decir que la palabra partir se refiere a la muerte, pero tendrá que esperar hasta que venga Jesús por segunda vez para resucitarlo y entonces llevarlo con todos los redimidos al cielo. O sea, es la misma clave, el contexto teológico de la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de un tema en general, es lo que debe ilustrarnos a la hora de entender un pasaje que aparentemente es controversial, ¿no? Sí. Entonces, lo que Pablo dice acerca de la segunda venida y la recompensa en la segunda venida, pues eso nos ayuda a entender varios de los pasajes que estamos estudiando ahora, como por ejemplo. Pablo no se podría estar contradiciendo. Así es. Sí, una contradicción, porque también él presenta en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, esa segunda venida, y que todos los muertos que resuciten y también los que estemos de pie, o no sé si yo estaré de pie o no, pero ahí es el momento donde nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? Hay una cita ahí que me gusta, que es de la Biblia de estudio de Andrews. Y dice una parte ahí: los autores bíblicos en ocasiones se refieren conjuntamente a dos sucesos muy separados en el tiempo. Algo muy parecido a lo que hizo Jesús en San Mateo 24, que ligó dos eventos, y a veces como que uno tiene que saber distinguir qué evento fue para la destrucción de Jerusalén y qué evento tiene para el fin de la historia. Entonces, como que los autores tenían esa habilidad de unir cuestiones temporales en el texto y sin a veces definir en qué momento. Entonces, en base a lo que dice el Nuevo Testamento y las Escrituras, el apóstol Pablo realmente no esperaba que al momento de morir él iba a partir para donde estaba Jesús, o sea, literalmente, sino esas son dos cosas: su muerte
y esperar hasta la segunda venida de Jesús. Más o menos como lo que dice Juan 5:29, ¿no? Que muchos resucitan para vida eterna y Así otros es. para... Pero al final de cuentas están separados por 1000 años las dos Así es, resurrecciones. ese aspecto temporal que a veces nosotros queremos unirlos cuando el tenor de la Biblia dice, bueno, hay que hacer como si fuese un rompecabezas, ¿no? Okay. Hagamos el rompecabezas y decimos, esto va aquí y esto va acá. Y están separados, pero no están separados, es parte de un todo. Pero uno tiene que saber distinguir en qué momento en el tiempo ocurre eso. Miren qué interesante, por otro lado, según lo que nosotros hemos estado aprendiendo acerca de la muerte, cuando una persona muere, esas son las lecciones anteriores, ¿no? Su conciencia se interrumpe y lo siguiente que tiene conciencia es el momento de la resurrección. De hecho, hay un comentario aquí en la lección de escuela sabática, dice, en resumen, Pablo está diciendo que después de partir o morir, lo próximo que Pablo sabrá es que Cristo viene en las nubes de los cielos para resucitar a los muertos y así estar siempre con el Señor. Así que vamos a ponerlo desde la perspectiva de la persona que muere. La persona que muere en perdón ser tan explícito, ¿no? Pero un accidente automovilístico. Va chocando con un carro que viene enfrente y lo último que ve es el carro que viene encima, cierra los ojos, los vuelve a abrir y está en la mañana de la resurrección. Porque para él no hubo tiempo consciente desde el momento de su muerte hasta ese momento histórico que se llama el momento de la resurrección. Bien podría decir él, si lo cree así, si lo sabe, si cree lo que la Biblia dice acerca de la muerte y su inconsciencia, bien podría decir que el momento de su muerte es el momento de estar con Cristo. Porque en su conciencia, después de que cierra los ojos en la muerte, los abre en la resurrección. Y eso al final de cuentas es para nosotros un aliciente. Sabemos que las personas que han muerto pues no sufren y que lo siguiente que verán será la mañana de la resurrección. Por otro lado también es un compromiso porque puede ser que nosotros estemos esperando muchas señales para saber si Cristo Jesús viene pronto o no, sin saber que en el momento en que muramos para nosotros será la segunda venida, porque lo siguiente que veremos será la venida del Señor Jesús. Yo creo que no solamente en este versículo, hay otros versículos donde Pablo usa esta misma dinámica de decir que cuando él muere se encuentra con el Señor. Y eso nos ayuda a entender por qué Pablo dice que para él morir es ganancia. ¿Cuántas penurias no se salta uno como si fuera un viaje en el tiempo, ¿no? Hasta el momento de la resurrección. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a aprovecharlo con las otras dos citas bíblicas. La otra me parece que no fuera tan complicada, pero a algunos le han encontrado mucha complicación. La del apóstol Pedro cuando habla acerca de que Jesús muerto en la carne, vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando Noé predicaba. Aquí la pregunta sería, ¿de qué manera Cristo predicó en el tiempo de Noé? ¿Fue durante su muerte? ¿O de qué forma Cristo pudo estar predicando a los que... La Biblia dice que los espíritus encarcelados son los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Así que, ¿cómo les predicó Jesús a ellos? Bueno, la respuesta más clara sería mediante el Espíritu Santo. Okay. O sea, esa sería la respuesta mediante el Espíritu Santo. O sea que cuando Pedro dice, en el cual fue y predicó a los espíritus, ese en el cual se refiere al Espíritu Santo, no a Jesús muerto. Bueno, tú eres el maestro del Nuevo Testamento griego, y perdón hermanos, perdón porque introduzcamos esto, pero el antecedente del versículo 19 termina con la palabra espíritu. Inmediatamente el versículo que introduce ahora para los espíritus encarcelados en el 20, pues está conectado con esa palabra espíritu. Así que tenemos la palabra espíritu, vivificado en espíritu, y luego habla de espíritus encarcelados, que son, aunque son dos cosas diferentes, tienen relación en relación al tiempo. Ahora, la respuesta más clara y sencilla a este pasaje complejo sería que Jesús fue en el Espíritu, o sea, mediante el Espíritu Santo predicó a los desobedientes, o sea, a los antediluvianos. Él estuvo inconsciente esos del viernes hasta el domingo, pero no que en esos menos de 48 horas Jesús hizo un viaje en el tiempo y fue allá a los malos espíritus a predicarles. No necesariamente eso. Jesús predicó mediante el Espíritu Santo a los antediluvianos, mediante Noé. Y como ya sabemos que los espíritus no están en un lugar desencarnados, pues eso coincide con lo que estás mencionando. Solo como un comentario adicional, antes de pasar a la siguiente cita.
es que la palabra vivificado en espíritu ha causado mucha controversia entre los teólogos, especialmente los que les gusta ese asunto del idioma bíblico. En el espíritu se refiere a que Jesús fue vuelto a la vida de manera espiritual, y entonces la palabra espíritu se refiere al espíritu de Cristo, que Jesús murió en la carne, pero vivió espiritualmente. Pero otra manera de entenderlo, y el griego ayuda mucho a entenderlo así, es que fue vivificado en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo fue el que vivificó después a Cristo, y el Espíritu Santo es el responsable o mediante el cual Cristo Jesús puede actuar. Si esta palabra vivificado en espíritu, si la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo, entonces en el cual se refiere al Espíritu Santo. Y Cristo Jesús predicó mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obviamente tomó a Noé, fue Noé el que realmente hizo esa predicación, como dice la lección de escuela sabática. Y de hecho, ¿no? esa es una de las funciones del Espíritu Santo, dice Juan, ¿verdad? De convencer de pecado, ¿verdad? Y representar a Cristo. Así es, y de hecho no necesariamente que el Espíritu Santo convenza del pecado, algunos van realmente van a arrepentirse. Muy bien, la última cita, las almas debajo del altar. Esa es una expresión que ha ayudado a la gente a pensar que hay almas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo entendemos la palabra alma en este pasaje? ¿Y qué significa que debajo del altar clamen por justicia? Ok, pastor. Aquí, de igual manera como lo vimos en la parábola del rico y Lázaro, el libro de Apocalipsis está lleno de simbología. No todo es literal. Okay. Entonces lo tenemos que entender simbólicamente. Entonces hay que ver a qué representa cada cosa. Porque es cierto que al apóstol Juan no se le fue revelado del cielo tal cual está, sino porque en el cielo, decía la lección, no hay caballos, bermejos, no está Cristo en forma de un cordero con una herida en él. Entonces también esto de alma tenemos que entenderlo de manera simbólica. Y lo que nos dice la lección de manera directa y lo que podemos aprender es que esa alma ciertamente representa a los mártires que en su momento murieron por haber aceptado a Jesús, por haber permanecido fiel al testimonio, a su voluntad. Y entonces ellos tuvieron que sufrir una muerte por esa fidelidad a Cristo. Entonces esas almas que están ahí debajo del altar representan a esos mártires que en su momento murieron. Pero no es que estén literalmente allí debajo de ese altar. Algo curioso es de que la palabra alma, ¿no? en la Biblia se utiliza como personas, así que serían pues las personas que murieron por causa de Jesús que claman. ¿En qué sentido claman por justicia? ¿O de qué manera? ¿Cómo lo hacen? Pues doctor Rudy, algo que pudiera aportarnos en este Sí, yo pasaje. creo que ahí la idea de uno de los conceptos que se menciona en el Nuevo Testamento es el de la venganza, la idea de que Dios haga justicia. Entonces, todo tiene que ver, digamos, que Dios haga justicia a los santos. Esa sería la respuesta más... Y vamos a suponer que sí creyéramos que hay almas desencarnadas. La pregunta es, ¿dónde están? Según, si lo tomáramos literal, ¿no? ¿Dónde estarían esas almas? Debajo del altar. O sea, no están en el cielo. Y fueron muertas como mártires. Eso, si yo creyera en eso de que cuando una persona muere, su alma se va o al cielo o al infierno, aquí me metería en problemas, ¿no? ¿No les parece? Porque pues estas no están en el cielo, no están en el infierno, están debajo del altar. No sé dónde las mataron y por qué las agarraron ahí debajo del altar. Sí, hay una confusión cuando lo simbólico lo interpretamos literal. Claro. Entonces, o sea, nos metemos en serios problemas como menciona, ¿verdad? Así que la misma Biblia se interpreta así sola, si cuando es lenguaje simbólico, tiene que ser simbólico. Si es literal, es literal. Aquí, para los que nos están mirando desde casa, hay algo muy interesante también que nos da garantía de que Dios es justo. Me parece que el lenguaje que utiliza aquí Juan en Apocalipsis es muy parecido al lenguaje que utiliza Moisés en Génesis. Cuando se acuerdan que Caín mata a Abel y entonces Dios habla con Caín preguntándole acerca de Abel y usa una expresión muy interesante en Génesis 40:10, dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es una forma de decir que el acto de haber matado a su hermano ha quedado impune.
pero no puede quedar impune, necesita justicia, necesita ser vindicado, necesita Dios actuar y darle la justicia al pobre que murió de manera pues injusta. Claro que no estamos hablando de los glóbulos rojos ahí en el polvo de la tierra con boca diciendo, ¡ay, ¿por qué me mataste? Esto es una metáfora, es una forma de hablar haciendo alusión al acto que requiere, que demanda justicia. Muchas veces nosotros nos quedamos con esa sensación de que hay circunstancias en la vida que parecen haber quedado impunes, donde gente inocente pues muere, donde gente inocente sufre. Y este versículo realmente nos da la garantía ahí en Apocalipsis de que Dios está al pendiente y que Dios va a hacer justicia y que Dios va a vindicar el nombre de sus hijos que han muerto. En esta lección de escuela sabática hemos visto que, número uno, el concepto que la Biblia presenta en torno a la muerte, en torno a los muertos y a la resurrección, usando versículos que son muy claros, deben servirnos como base para interpretar los versículos que aparentemente son difíciles. Pero que estos versículos que aparentemente son difíciles realmente tenían la intención de enseñar verdades importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eterna. Como el hecho de que tenemos ahora la oportunidad de decidir por Cristo Jesús y no tenemos que esperar otro momento. No habrá oportunidad ya cuando hayamos muerto. Como el hecho de que Dios es justo y está esperando para que cuando tú te entregues a Él, poder tomarte y llevarte al cielo. Yo te quiero hacer una invitación. Si todavía estás batallando con tomar esa decisión por Cristo Jesús, este es el momento. Aun cuando los muertos resucitaran, no habría ninguna aportación porque el Señor nos ha dado su palabra. Y aquí en su palabra tenemos la verdad. Entreguémonos a Jesús, esperemos en Él y disfrutemos del gozo de la esperanza de la resurrección para estar, como dice el apóstol Pablo, pronto con el Señor para siempre. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Que Dios les acompañe en todos sus detalles de la vida. Aquí nos vemos. Hasta luego.